Sí, la barra brava. sí, pues. Entonces, en este caso específico, es muy difícil, y además Trump ha dicho que en los próximos días le comunicará a Putin esta alternativa. Bueno, hablar de próximos días, como está el conflicto hoy en Ucrania, la verdad que es gravísimo, porque Claro, hablar sí, de próximos días nosotros hablamos significa de más esto como, territorio perdido. hablamos de esto como si estuviéramos hablando realmente de una partida de ajedrez o de Exacto, desacuerdos comerciales, pero acá hay millones de muertos, centenares de miles de muertos detrás. exactamente, y destrucciones Un país tremendas de... absolutamente destruido, una economía destruida. Claro, y millones de inmigrantes que huyen del país, Sí, pues. gente que no va a volver más, etcétera, etcétera. Es un espanto esto. Y bueno, y entonces Donald Trump necesita estabilizar el frente, parece ser. Estabilizar el frente, por lo menos para cuando se llegue a negociar algo, decir, bueno, a ver, porque además los norteamericanos ya han dicho, ucranianos, olvídense de recuperar los territorios que ya están en manos de los rusos. Por lo tanto, la negociación va a ser por lo que quede. Sí. Bueno, Y pero vamos a ver. antes que esto los ejercicios, de China, Irán y Rusia en Medio Oriente, ¿tienen alguna importancia, algún peso? ¿Pur galería nomás? ¿Qué No, significa? no, no, mi amigo. En este escenario mundial de cambio tectónico y de demostración de poderes nuevos, nada, nada es indiferente. Esta, esta situación que se plantea con las maniobras militares en la zona de los golfos, ¿no? De la gran producción, donde además ni Rusia ni China han tenido presencia militar en la zona, en cambio sí Estados Unidos y algunos aliados, ¿no? Donde también está instalado el conflicto de Israel y sus vecinos, Sí, pues. y Israel y los palestinos. Entonces, esta aparición de hacer maniobras conjuntas de tipo marítimas cambia mucho las reglas de juego, cambia mucho. Y esto es una clara demostración de que empiezan a jugar en aspectos donde antes ellos consideraban que eran mares propios, que nadie podía incluirse en esa región o inmiscuirse. Sí, pues. Allí aparecen los nuevos jugadores, las nuevas potencias emergentes. Y esto es otro llamado de atención para el poder norteamericano, y también una situación de doble tuerca para los europeos. ¿Por qué? Porque los europeos, vos, cuando hiciste toda la parte histórica de las independencias africanas, luego siguió una especie de neocolonialismo Claro. europeo, perdón, sobre África. Sí, sí, Pero sí. todos esos países han empezado a sublevarse contra las ex casas matrices, ¿no es cierto? Y hoy en día tienen un fuerte apoyo militar chino-ruso, económico chino, etcétera. Y la aparición de estas flotas en el Océano Índico, en los golfos, en el Golfo Pérsico, o también en el Mar Rojo, son clara demostración de que empiezan a aparecer elementos de carácter militar en zonas donde antes no había presencia del adversario. Y todo esto va conformando un Claro, porque te gigantesco pregunto, ¿no? mapamundi. China nunca había aparecido, barcos de guerra chinos nunca habían aparecido, aviones chinos, fuerzas armadas chinas ahí en Medio Oriente, nunca habían aparecido los chinos. No, 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 no. Es la primera vez Y que hay... es la primera vez que China parece ya mucho más consolidada. Ha tenido algunas actuaciones militares en la zona, cuando tuvo que retirar personal diplomático de Libia en la guerra Ujú. civil Sí, de por eso te iba a Libia. decir, en África. eh, En África sí hay en presencia china África, de hace tuvo en el rato. Mediterráneo, intervino militarmente para retirar personal diplomático y empresarial que se vio amenazado por las tribus que querían asesinar a todos los extranjeros.
pero directamente sobre los conflictos de Medio Oriente no había tenido un trabajo tan directo. Y hoy en día, si vos te fijas, ya que estamos hablando de cosas convulsionadas, fíjate que las dos provincias de Siria, donde hay mayor cantidad de cristianos y donde están los alawitas, que es una versión del mundo musulmán más cercano a los chiitas, de donde provenía la familia de Bashar al-Assad, son alawitas, esa es la religión. En estos días están sufriendo unas matanzas impresionantes. A la pucha. No sé si te ha llegado la comunicación. Bueno, entre el lunes y el domingo se asesinaron a más de 2.000 personas asesinadas en las calles, entraban a las casas y mataban a las familias enteras, niños. La guerra religiosa, nueva guerra religiosa. Una especie de nueva guerra religiosa dirigida por ¿quién? Por el nuevo presidente ese que impusieron cuando cayó Bashar al-Assad, al-Jolani, que recuerden que al-Jolani era un miembro de Al-Qaeda y después del ISIS, que después se afeitó, se puso un traje, fueron recibidos por los europeos, por los norteamericanos, etcétera, y que supuestamente es el gobierno de transición de los rebeldes moderados. Bueno, los rebeldes moderados se limpiaron en 2 días 2.000 pobres familias, y miles han huido, son en la provincia de Latakia, ¿no? Donde están las bases rusas. Y ahí la gente ha sido recibida en las bases navales rusas y en las bases aéreas rusas para protegerse de los criminales que venían asesinando pueblo por pueblo. Vienen entrando pueblo por pueblo asesinando. Eso no lo había visto. No, es algo impresionante. Espantoso. Y vos sabés, lo que vos estás diciendo es otro tema también. Esto demuestra la complicidad de Occidente. Claro, porque Occidente lo puso. Los puso y también ha callado las matanzas. Ha ocultado las matanzas. Sí, porque yo la verdad que no lo leí, no lo vi. Estas limpiezas étnicas, religiosas que se están haciendo en estos días, tienen escasa distribución en los medios de comunicación y lo hacen aparecer como enfrentamiento entre ex tropas de Al-Assad contra el nuevo gobierno. La realidad es que han entrado grupos de este grupo terrorista que se ha hecho cargo del gobierno de Siria y están asesinando a todos los que no son sunita pro Al-Qaeda. O sea, están asesinando a alawitas y a cristianos, porque los cristianos son los más perseguidos en este momento en Siria. Sí, que era la preocupación del Papa justamente y de varias monjas, por algo el Papa había hecho Sí. Exactamente, Tito. Entonces, esto es consecuencia de todas las barbaridades que hace Occidente para tratar de mantener ese poder que se les está retaseando, que se le está reduciendo. Fíjate vos, hasta en dónde llega esta horrorosa doble vara que tienen, en el que han sostenido a un criminal de guerra, el señor Al-Jolani, que hasta hace 3-4 meses atrás. ¿Cuál es la explicación ideológica, económica, de intereses para de repente blanquearlo al que hasta ayer era el terrorista más odioso y buscado? Muy simple. Cayó uno de los miembros del eje de la resistencia contra Occidente y subió un personaje que puede ser manipulado por ellos y instrumentado, y por lo tanto ha llevado el caos a la región, y eso es lo que ellos quieren. No quieren ningún tipo de arreglo, quieren que la región viva en un caos permanente, que nadie tenga estado sólido, que nadie tenga una economía sólida. Y sobre todo que no haya autoridades firmes, porque el financiamiento de toda la primavera árabe y las revoluciones islámicas, las revoluciones de colores, etcétera, era para terminar con líderes muy fuertes como Gaddafi, por ejemplo, que podés coincidir o no con él, pero
condujo Libia en intereses de Libia contra la potencia europea, contra Italia, contra Francia, contra Estados Unidos, se la bancaba todo. Sí, pero además otra cosa, había logrado, en el caso específico de Gaddafi, que tuvieran el mejor nivel de vida de toda África, reconocido por las Naciones Unidas, no por Gaddafi, que tenían educación gratis, salud gratis, transporte gratis, bueno. Y no había persecuciones religiosas, no había fundamentalismo, no había persecuciones religiosas, no había choques entre tribales. Después que lo asesinan a él, Libia es lo que es hoy, un caos total en manos de tribus y en manos de dos bloques que se enfrentan, uno apoyado por Turquía, otro apoyado por Estados Unidos y Rusia, y así sucesivamente. Sí, eso que antes se decía una balcanización total, una fragmentación absoluta. Sí, y eso mismo le ha pasado le está pasando es lo que quieren hacer Siria. Es lo que quieren hacer en Siria. Es lo que quieren hacer en Siria y también en el Líbano. No nos equivoquen. También en el Líbano. Bueno, ante esos movimientos... El famoso Estado fallido, diría Chomsky. Claro. Y bueno, ¿y qué usaron en esa zona? A un terrorista. O sea, de moral y valores y reglas y leyes, olvidémonos, ¿no es cierto? Bueno, pero Europa lo apoyó y Estados Unidos lo ha apoyado a este criminal. Bueno, ¿qué pasa con el señor Zelensky? Está en las mismas condiciones. Es un personaje siniestro que ha arrastrado al país a la guerra, aunque sabía que su situación, la posibilidad de ganar la guerra eran infinitamente escasas, y ha llevado a la población a una situación de caos total y final, en donde realmente hay grandes pérdidas humanas, y además ese país tardará 20 o 30 años si alguna vez se puede recuperar algo. Pero estos personajes son todos los peones que mueven ese modelo imperialista decadente que ha sido lo que se llama el atlantismo, que ha querido gobernar el mundo y hoy en día tiene serias dificultades para establecerse. Entonces recurre a la única herramienta que les ha quedado, que es el terrorismo. Lamentablemente es ese el método. Porque si vos me decís que si yo bombardeo desde Ucrania a Rusia con 300 y pico de cosas, y no golpeo ni una fábrica militar, no golpeo una base militar, no aniquilo una fábrica de tanque, y le pego a las ciudades, le pego a los civiles, evidentemente que no eran objetivos realmente estratégicos, era simplemente causar el terror entre la población. Lo que ocurre es que el ser humano tiene una alta capacidad de resistencia, y cuando uno ve que su familia, su barrio, su ciudad está siendo y corriendo riesgo de ser agredido por un tercero, se abroquela y resiste con mayor ferocidad. Si no, que le pregunten a los norteamericanos, que gastaron 3 veces más de todas las bombas que tiraron en Europa, en Vietnam, y no lograron que el tipo con pijama no lo derrotaran, y que después se volvió a repetir el ejemplo bombardeando miles de aldeas en Afganistán y no lograron que la gente se rinda. Es más, lograron que el odio hacia el invasor fuera más duro, y eso es lo que se está logrando en este momento en la Federación Rusa. O sea, están en el fondo incrementándole el poder a Vladimir Putin, ya que tanto se lo quieren quitar, se lo están poniendo en bandeja, diciendo que salga Putin y lo dice. Bueno, estos señores no tienen reglas, no tienen normas, están en contra de los derechos humanos, en contra de las normas de la guerra, asesinan a civiles en todos lugares, entonces la guerra tiene que continuar. Don Carlos Pereira, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Gracias a ti, discúlpame la intención. No, espectacular, me quedó lo de Groenlandia para la próxima, pero ya hace mucho frío ahí. Después hablamos de Groenlandia. Muchísimas gracias.
Don Carlos Pereira Mele, imperdible como siempre. Y bueno, hablando de justamente lo que decía, la capacidad de resistencia, de cómo la gente reacciona cuando su familia, su barrio, su propia gente